Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a este webinar de hoy viernes. Nuestro tema del día de hoy, muebles de baño, modelos y correcta instalación. Sean todos cordialmente bienvenidos. Estamos muy felices de tenerlos esta mañana en este tema tan interesante. Este seminario de esta mañana tiene certificado de participación, así que es muy importante estar muy pendiente y atendiendo todos los temas para después llenar las preguntas, responder las preguntas correspondientes. Nuevamente, muchas gracias a todos por estar acompañándonos en esta mañana y bienvenidos sean a este seminario. Una pequeña introducción para los que no nos conocen muy bien. Saben que estamos terminando nuestro tercer año de seminarios todos los viernes, dando esta información tan importante de todos nuestros productos e instalación. Y lo más importante para nosotros es que esos productos, y queremos apoyarlos para que esos productos queden en trabajos bien hechos en sus casas y en sus negocios. Así que estamos muy contentos. Como saben, tenemos 3 plantas de fabricación en el grupo Hopsa. Tenemos nuestra planta de techo, nuestra planta de puertas y nuestra planta de productos de EPS. Hoy vamos a estar principalmente hablando de productos de baño, como lo vimos anteriormente, de muebles de baño. Y esto todo lo pueden encontrar en nuestras 13 tiendas alrededor del país, ¿no? La mejor manera de contactarlo o la manera más rápida es a través de nuestro WhatsApp, el 6550-1921. Pueden visitarnos también en nuestra página web, tienda.hopsa.com, donde pueden ver toda la disponibilidad, los diferentes precios e información referente a los productos. Y si no, pueden visitarnos personalmente en nuestras sucursales alrededor del país, de lunes a viernes de 7:30 a 4:30 y los sábados de 7:30 a 1 p.m. Así que los esperamos por cualquiera de estas vías para contactarnos y atenderlos como se merecen, lo más rápido posible. Algunas indicaciones para este seminario antes de iniciar. La mejor manera de apreciar toda la información que les vamos a mostrar es en una computadora, ya sea una laptop o una computadora de escritorio. Pero si no tiene oportunidad porque está en la calle o está en otro lugar y lo va a ver en su teléfono celular o en su teléfono inteligente, recomendamos ponerlo en posición horizontal para que puedan tener todo el campo visual más amplio y ver toda la diferente información que les vamos a presentar. Este seminario web del día de hoy está programado para 60 minutos, luego del cual habrá un periodo de preguntas y respuestas donde podrán hacer todas sus consultas y resolver sus inquietudes. Esas preguntas y respuestas que vamos a tener al final, por favor, anótenlas siempre en el botón de preguntas y respuestas Q y A, que aparece en la versión en inglés, de manera que podamos encontrarlas más rápido y ponerlas en nuestra lista para responderlas al final. Por favor, no nos escriban las preguntas en la sección de chat, de chatear, porque allí se nos pierden, hay demasiados comentarios y entonces se nos pierde la pregunta y se va a quedar por fuera. Así que, por favor, las preguntas todas en la sección de preguntas y respuestas y con mucho gusto al final estaremos resolviendo sus dudas. Muy bien, una pequeña introducción de por qué estamos aquí esta mañana. Vamos a aprender sobre muebles de baños, los diferentes modelos y especificaciones que tenemos para ustedes. Aprender el paso a paso de cómo armar correctamente estos muebles para baños para que lo puedan hacer ustedes mismos. Y aprender paso a paso cómo instalar correctamente esos muebles de baño también. Armarlos, instalarlos, que queden perfectos en su instalación. Algunos puntos básicos para cubrir en esta mañana. Vamos a ver diferentes modelos de muebles de baño, armado de un mueble de instalación, paso a paso, errores comunes y, como les dije al final, entonces el periodo de preguntas y respuestas donde podrán hacer resolver cualquier interrogante. Así que muy bien, en esta mañana, bienvenidos nuevamente sean todos. Los voy a dejar aquí con el ingeniero Carlos Sauder, quien va a presentarles en esta mañana toda la información referente a este tema. Muchas gracias. Carlos, adelante. Muy buenos días a todos. Gracias definitivamente por su participación en el día de hoy. Vamos a ver un tema interesante, sobre todo el tema de los muebles de baño, en el cual dirán, bueno, este es un tema que puede ser sencillo. Pues, definitivamente, simplemente lo importante es dar algunos tips a la hora de instalar su mueble de baño, cómo armarlo y de una u otra forma puedan tener un mueble por muchos años ahí, ¿no? Y sobre todo por los beneficios que se tienen con este tipo de mobiliario. Lo primero que vamos a ver son los diferentes tipos de muebles que nos vamos a encontrar en el mercado. Tenemos muebles de piso, ¿ok? Que son los que están
Sería un equivalente a lo que nosotros tenemos en un lavamano normal que está instalado con su pedestal al piso. Y adicional a eso tenemos los muebles aéreos. Estos muebles aéreos descansan sobre la pared y sería un equivalente a tener un lavamano sin pedestal, por así decirlo. Pero claro, hablando de que vas a tener un mueble, ¿no? El mueble vas a utilizar un mueble en vez de simplemente un lavamano tradicional. ¿Qué ventajas tenemos de tener un mobiliario o mueble de baño? ¿Okay? Lo primero que vas a tener es esa sensación de amplitud. Te vas a sentir como organizado, o sea, vas a tener un lugar donde puedes poner tus cosas, sobre todo los artículos de limpieza, que muchas veces que tienes que tener en los baños para poder limpiar, obviamente, y darle mantenimiento al baño. Lo vas a poder tener en un lugar donde no se aprecian los mismos y se va a ver un área limpia, ¿no? Adicional a esto, por lo particular, lo que nosotros ofrecemos vienen completos, vienen con su grifo, con su lavamanos y obviamente con el mueble, ¿no? Adicional a eso son súper interesantes porque los puedes hacer combinaciones de colores, puedes darle un ambiente a tu baño, un ambiente moderno que definitivamente te va a dar otro tipo de, como dicen, un look así diferente, ¿no? Aprovechas también y tienes tus espacios son espacios reducidos, por así decirlo, y puedes obtener y tener un mueble de baño bonito para tu espacio reducido, ¿no? También te da eso tiene por lo menos un mueble aéreo, te da esa facilidad de limpiar, ¿no? Ya tienes la parte de abajo limpia, puedes utilizar tu escoba, trapeador, etcétera, y mantienes el área súper limpia, ¿no? Y ahí al final lo puedes encontrar en muchas diferentes dimensiones de acuerdo al espacio que tengas disponible, dándote un ambiente totalmente diferente en nuestra área, como quien dice, privada de cada uno de nosotros. ¿Ok? Estos muebles de baño, por lo general, son tableros de melamina de 16 milímetros. Aquí por lo menos tenemos uno de 2 amplios cajones. O sea, viene con un lavamanos totalmente de cerámica, con unas dimensiones de 91, 47 centímetros por 17 centímetros. El grifo que tenemos acá es de acero inoxidable 304 y un tubo de desagüe plástico. O sea, tenemos un modelo como este, va a una dimensión bastante interesante sobre un baño estándar. Igual puedes encontrar un poco más pequeño, a un aéreo, por así decirlo, un tablero de melamina de 16 milímetros con 2 amplios cajones. Bueno, es importante estos cajones que puedes usarlos para guardar tus toallas y un montón de otras cosas de baño, ¿no? El lavamanos de cerámica con dimensiones de 80 centímetros, 47 centímetros y 17 centímetros. Grifo, como les dije, de acero inoxidable y su tubo de desagüe. También tenemos este tipo que también es otro mueble aéreo, pero este en particular tiene algo súper interesante. Tiene un sobre de granito, ¿ok? Porque tiene un lavamano expuesto, ¿ok? Y te da esa sensación de lujo y te hace ver definitivamente un baño súper moderno, ¿no? Tenemos un lavamanos que es de cerámica, con una dirección superficial, con dimensiones de 50, 42 y 14 centímetros. Grifo de acero inoxidable y un tubo de desagüe. El tamaño es de 90 por 52 por 55. Y tenemos unos modelos más pequeños. Modelos más pequeños de pedestal o de pie, por así decirlo, en diferentes colores, que es el que vamos en el día de hoy a ensamblar para que veamos ese paso a paso de cómo armar este tipo de muebles y podamos entonces con esta idea llevárnoslas y poder nosotros de una u otra forma hacer nuestro propio ensamble. Pero ojo, si lo importante y les recomiendo es que siempre trabajen con otra persona. Acá tenemos otro modelo de una sola puerta, igual en 2 colores interesantísimos, para sus baños y que le da ese ambiente totalmente renovado y moderno. Les estoy mostrando los diferentes modelos para que más o menos se vaya haciendo esa idea de lo que pueden encontrar y de lo que pueden hacer en sus espacios, en su baño, y puedan obtener algo súper interesante. Por lo menos aquí tenemos un modelo que es con una parte inferior donde puedes guardar algún tipo ya sea tus toallas o algún tipo de accesorio,
artículos de belleza, etcétera, con una cajonera en la parte superior, que en efecto te da ese ambiente de moderno que vas a tener en el baño, o sea, de elegancia también a su vez, ¿no? Y pronto vamos a tener estos modelos para darles, para que los puedan encontrar mucho más adelante, modelos en PVC. Estos van a venir con sus espejos, obviamente van a venir en 3 colores diferentes, los cuales los anteriores, como se los mencioné, los teníamos en tableros de melamina, pero también vamos a tener en PVC, o sea, totalmente otro material, súper moderno, elegantes, en efecto, o sea, con como dice, un buen look así bien moderno, ¿no? Eso pronto lo podrán encontrar en COPSA. Ok, la encuesta número 1. Gracias, Carlos. Buen día a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, vamos a empezar con una pequeña encuesta, Carlos. A ver qué nos dicen nuestros participantes, sobre todo con los muebles que estamos viendo. ¿Cuál de las siguientes opciones es una ventaja en los muebles de baño? A ver qué nos dicen nuestros participantes. Sensación de amplitud, facilita la limpieza, combina con cualquier decoración, genera espacio para almacenar o todas las anteriores. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes ahora que vimos una selección de algunos de los muebles de baño que tenemos. Vamos a darle unos segunditos para que voten. Recuerden que esta capacitación está siendo grabada y se les enviará al finalizar el día para que la tengan como material de apoyo, ya sea para sus proyectos o como material de apoyo para contestar las preguntas de una prueba de conocimiento. Bueno, y mientras están votando, Carlos, para darle unos segunditos más, nos gustaría ver en el chat qué opinan de los muebles, cuáles ustedes instalarían en sus casas, a ver qué nos dicen algunos de los participantes, para que se nos vayan despertando también en la sección del chat. Sí, estamos fríos. Pero está interesante, definitivamente está súper interesante. Listos, vamos a darle finalizada la votación mientras seguimos leyendo el chat. Carlos, mira, interesante la opción de generar amplitud, los aéreos, les gusta mucho. Finalizar la votación. Y vamos a compartir los resultados. Definitivamente el 84%, todas las anteriores. Así, esas son las grandes ventajas de tener esos muebles de baño. Excelente, excelente. Bueno, por lo menos están despiertos, están pendientes de lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Definitivamente, ¿no? Así es, Carlos. Continuemos. Seguimos. Bien. Ahora vamos a hacer un paso a paso de un armado de un mueble y su instalación. O sea, vamos a hacerlo paso a paso. ¿Por qué? Porque de repente vemos a veces la pereza de ver un poco el tema de ver estos manuales. Algunos son claros, otros no son tan claros. En fin, la idea es poder darle ese paso a paso y poder de una u otra forma verlos cómo quedan, o sea, desde su inicio y cómo los vas a dejar finalmente súper bien armados, ¿no? Así que vamos a ver ese paso a paso y entender. Ven, vamos. Aquí lo que voy a presentar es herramientas básicas, herramientas que debemos tener por lo menos básico para este ensamblado, ¿no? Debemos tener por lo menos una llave de tubo, una llave inglesa, un destornillador, un exacto, un taladro, silicón, cintas métricas, teflón, definitivamente no hace falta el teflón. Estos vienen con sus tarugos, sus tuercas de bloqueo, sus tornillos de fijación, en fin, eso viene, por lo general, viene incluido dentro del mueble, ¿no? Lo que no viene, obviamente, son los materiales, o sea, como el teflón, el nivel, la cinta métrica, la llave de tubo, llave inglesa, o sea, lo que es la parte de herramienta, ¿no? Y la llave de ángulo que en efecto debes tenerla porque esa es tu instalación, parte de la instalación final. ¿Ok?
vamos a ver algo súper importante. Lo primero que debemos tomar en consideración es el espacio. El espacio donde vamos a colocar el mueble. Así que lo primero que tienes que hacer es medir. Medir la altura, medir el ancho, medir la profundidad donde vas a instalar este mueble de baño. Entonces, una vez tengas esa medida, dirá, bueno, yo agarro mi cinta métrica, reviso qué tanto ancho tengo disponible. Digo, bueno, tengo 1 metro, tengo 90 centímetros, tengo 70 centímetros, tengo 80 centímetros. Ahí vas viendo cuál es el que se ajusta al espacio que tienes disponible. Puedes tener un espacio muy pequeño, puedes tener un espacio muy grande. Entonces, de acuerdo al espacio que tengas, tú dirás, bueno, sabes que yo tengo en este espacio, puedo colocar uno, por así decirlo, de 90 centímetros. Ya después que tengas definido el ancho, dirás, bueno, ¿cómo lo quiero? ¿Lo quiero de pedestal o de piso o lo quiero aéreo? Y ahí yo defino, bueno, ¿sabes que me gusta uno de pedestal? Bueno, vamos a colocar uno de pedestal. Voy a medir la altura definitivamente y la profundidad para saber que tengo un espacio disponible para transitar en el baño. No vas a poner un lavamanos súper ancho, súper profundo, donde no te va a dar ese espacio después para estar dentro del baño. Necesitas uno que cubra un espacio mínimo de acuerdo al espacio que tienes disponible en esa área, ¿no? Entonces ahí lo importante es siempre medir el ancho, es súper importante medir el ancho y la profundidad. Y ya después la altura, dependiendo si lo vas a tomar en consideración un baño de piso. Ya obviamente el aéreo sí es importante tener claro de la altura que lo quieres tener, ¿no? No vas a tener un aéreo muy alto, ¿no? Sino un aéreo que te haga un ambiente súper atractivo. Así que, importante, verifique su espacio, sobre todo, el espacio que tiene disponible, ¿ok? Y otra cosa que no se debe pasar por alto, el lugar donde lo voy a instalar debe tener un tubo de desagüe, o sea una salida de desagüe, porque no lo voy a instalar en una pared donde no tengo salida de desagüe. Tengo que tener una pared que tenga una salida de desagüe y una alimentación, obviamente, de agua. ¿Ok? Esas dos partes debe tenerlas claras, que tenga una salida una salida para desagüe y que tenga una entrada de agua. ¿Ok? Con esas dos, ya digo, bueno, estoy listo para poder instalar entonces definitivamente mi mueble de baño. Ok. Lo primero que vamos a ver, antes de iniciar el armado, primero que todo, cuando va a hacer va a abrir las cajetas, verifique que tenga todas las piezas, que tenga el lavamanos, que tenga todas las tablillas, que tenga todos los tornillos en una bolsa, que tenga un tubo de desagüe, que tenga su grifo, que tenga todo lo que dice que debe tener la cajeta, que lo contenga. Usted revise que tenga todos los materiales para poder proceder al ensamblaje del mueble. Eso es lo primero que tienes que hacer. Revisar que tenga todo. ¿Ok? Ahí siempre, por general, en las instrucciones te dice, esto debe contener unas tablillas, y te dice cuáles son las tablillas que tienes que tener. Esto va a tener un lavamanos, verifica que tiene lavamanos y que el lavamanos, ojo, esté en buenas condiciones, que no esté rajado, porque también es importante que lo revises. Igual el estado de las tablillas, que tenga sus tornillos, que sean sus tarugos, que tenga todo lo necesario para ensamblar. Si este mobiliario viene con un grifo, que tenga su grifo, ok, que su grifo traiga sus tubos de abasto. Si este mobiliario también tiene incluido su desagüe, que tenga su tubo de desagüe, en fin, todos los accesorios deben estar de acuerdo a lo que indica la caja, ¿ok? Aquí. Disculpen, temas técnicos. Bien. Ahora vamos a ver las piezas. Las piezas que les había comentado que deberíamos tener. Los tableros de MDF, perdón, los tableros de melamina que deben tener, ¿ok? Va a tener sus puertas para hacer los cajones, debe tener sus bisagras, debe tener elementos de fijación, debe tener su lavamanos de cerámica, debe tener su grifo de acero inoxidable, su tubo plástico de desagüe,
sus patitas, y en este caso que vamos a armar uno que es de piso, debe tener sus patitas, obviamente, sus tornillos, tarugos, tuercas de bloqueo, en fin, todo eso debe estar. Aquí por lo menos las fotos que están apreciando, se van a dar cuenta que tienen todo más o menos lo que tenemos. Aquí tenemos una llave de grifo, tenemos los tubos de abasto, tenemos las patas, tenemos el tubo de desagüe, tenemos las bisagras, tenemos todos los tornillos tarugos, los tapatornillos, la jaladera, o tiradores. Todo eso, revise que tenga todo ese material y debe estar dentro de la caja, ¿no? Ellos también traen unos soportes ahí también para pegarlos a la pared, en caso tal de que los necesite pegar a la pared, y que lo vamos a ver, que usted toma la decisión si quiere abrir los huecos o utiliza otro material para fijarlo a la pared, ¿no? ¿Ok? Aquí les muestro más o menos todo lo que debe contener prácticamente un mobiliario como este, que es el que vamos a utilizar hoy como ejemplo de ensamblaje. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a armar el lavamanos, ¿ok? Armemos el lavamanos, agarramos ese tubo, que es el tubo de drenaje del lavamanos, que viene en el lavamanos, le vamos a colocar un poco de teflón en la área de donde está, en la área roscada, ¿ok? Ahí le vamos a colocar un poco de teflón ahí. Luego que le coloques el teflón, bien puesto, agarras el tubo y lo vas a introducir en el sumidero, ¿ok? En el sumidero de lavamanos. Es el huequito ese, que es donde se va toda la parte de drenaje del mismo lavamanos, ¿no? Entonces, lo introduces en el lavamanos, ¿ok? Y del lado contrario, ¿ok? Como se ve en la segunda imagen, le vas a colocar un sello, ¿ok? Ese es un sellito pequeño y ese sellito es simplemente para evitar que tengas algún tipo de fuga. Luego que le colocas el sello, le vas a poner una contratuerca. Esa contratuerca es para ir fijando el tubo de desagüe, ¿ok? Hay quienes le ponen un poquito de silicón, pero con la instalación básica como la tienes, con un sello que no esté roto definitivamente y lo has bien apretado, no deberías tener problema en una instalación prácticamente nueva, ¿no? Pero bueno, entonces la contratuerca la vas a ir apretando, pero ojo, apriétala suavemente porque definitivamente si la aprietas muy dura puedes romper el lavamanos. Así que tienes que hacerlo con mucha cautela, suavecito, y vas apretando poco a poco de una manera que donde ya está bastante fija, lo vas a sentir porque ya vas a sentir que está bastante fijo, entonces te vas a dar cuenta, mira, ya hasta aquí. Si tú sientes que llega un punto en que no hace sentido hacer más, porque se siente, porque recordemos que esto es cerámico, y el cerámico tienes que tratarlo con mucho cuidado, ¿no? Entonces lo vas apretando suavemente y lo fijas. Una vez bien fijado, tenemos la parte de desagüe instalada en el lavamanos, ¿okay? Ahora lo que vamos a ver es en la parte inferior, vamos a agarrar, perdón, más que nada el grifo. Vamos a ensamblar un grifo. En este caso tenemos un grifo que viene con este tipo de lavamanos, un grifo que le llaman monomando, que es un grifo que tienes agua fría, agua caliente en un mismo grifo, que es un solo grifo, no es el que tiene dos perillas, sino uno que solamente es uno de una sola unidad. Muy moderno, que se utiliza hoy muchísimo, ¿no? Okay. Para armar este tipo de grifo, le quitamos en la parte inferior las piezas de la parte inferior, que es como un tubito prácticamente, para con el mismo acceder a lo que son las líneas de agua caliente y agua fría, ¿ok? Ahí una vez le quitas esta piecita, entonces agarras lo que son los tubos de abasto. Los tubos de abasto van a tener un listoncito rojo y un listoncito azul. Ya sabes que el listoncito azul es agua fría, el listoncito rojo es para agua caliente. ¿Ok? Lo introduces casualmente por la pieza que retiraste, porque la vas a volver a ensamblar nuevamente, y presionas, ¿ok? El agua caliente por un lado y el agua fría, ¿ok? Casi siempre el estándar es tratar de mantener la caliente a la derecha, la fría a la izquierda, en fin, ¿ok? Uno está en azul, otro está en rojo, ¿ok? Lo introduces con un push, así tipo, ¿cómo le diríamos? Push, o sea, lo presionas, ¿ok? Una vez presionado, entonces lo que vas a hacer es que vas a, bueno,
vas a tener que darle una pequeña fijación a los tubos de abasto para que queden bastante fijos, que es leve, o sea, no es algo que tienes que apretar mucho, porque la verdad que estos, una vez en el push ya quedan fijamente, pero le das un pequeño apriete, pero muy pequeño. Entonces vas a colocar de una vez la pieza que retiraste, que es la pieza que va en la parte inferior del grifo. Una vez que introduces esa, la vas a fijar, ¿ok? Aquí pueden ir viendo en la segunda pantalla de cómo se hace el mismo. La va fijando y una vez fija, entonces ya tenemos el grifo prácticamente listo para introducirlo en el lavamanos. ¿Okay? Esto es, como dice, la primera parte de cómo instalar un grifo. Casi la mayoría de los grifos monomandos se instalan de esa forma, así que les queda así, ya sea que lo hagan con este modelo o con cualquier otro modelo, todos son muy parecidos, ¿no? Ahora vamos a instalar el grifo en el lavamanos. ¿Ok? Ya tienen instalada la parte de abajo que habíamos visto. Ya el grifo está bastante listo para su instalación. Ahí lo que tienen que agarrar, obviamente, fijar, bueno, porque como le había comentado hace un rato, tienen que agarrar y fijar el tubo ese que habían retirado inicialmente para poder colocar lo que es los tubos de abasto. Bueno, ahí lo agarras y lo vas a fijar un poquito ahí. Le das una apretadita leve, ¿no? ¿Ok? Para estar seguro de que ya tenemos todo listo, ahora lo que vamos a hacer, después de este proceso, vamos ahora a proceder entonces a la instalación del mismo grifo. ¿Ok? Agarramos los dos tubos de abasto, lo metemos o lo introducimos a través de este orificio que está en el mismo lavamanos, que es donde se instalan los grifos. Luego que lo introducimos, en la parte de abajo va a sobresalir una especie de rosca, ¿ok? Bueno, esa rosca es donde tú le vas a poner una contratuerca. Lo instalas en el orificio con todo y la tubería, definitivamente. Debe quedar en la parte de abajo una especie de rosca, que es la rosca donde se va a instalar la contratuerca, y le vas a instalar en la parte inferior la contratuerca para ir fijando el lavamanos. Eso recuerda hacerlo a mano. O sea, no utilice herramientas en esta parte porque debe ir fijando poco a poco e ir apretando poco a poco. Lo que casi siempre uno recomienda es agarrar la parte superior e ir apretando en la parte inferior hasta que llegue un momento en que está bastante fijo. A veces uno se puede apoyar con una llave inglesa, por así decirlo, y le da un pequeño giro para estar 100% seguro que quedó fijo la parte superior, que es la parte del grifo, y ya definitivamente tiene el grifo instalado, ¿no? Pero lo importante es recordar que esto es una pieza cerámica y debe hacerlo con mucha cautela para no romper la pieza cerámica, utilizando herramientas y haciendo sobreesfuerzos. Simplemente lo va apretando manualmente hasta llegar a un punto en que se siente fijamente, verifica en la parte superior que no te da movimiento, puede apoyarse con una llave inglesa simplemente para darle un pequeño giro y está seguro que no tenga ese juego en la parte superior. Bien, ya tenemos listo la parte del lavamanos, ¿ok? Entonces, por lo menos esta parte que es como dice nuestra parte inicial, ya logramos instalar el lavamanos y lo vamos a tener listo para los siguientes pasos que vamos a hacer, que es el ensamblaje del mueble. Bien. En este modelo que estamos haciendo, que es un mueble de 2 puertas, con un lavamanos, y este va a contener prácticamente algunas piezas, ¿no? En este modelo que estamos utilizando. Van a tener 2 tablillas laterales, las que hemos colocado con la letra A, que son las que van a los lados, ¿ok? Vamos a tener una tablilla inferior, que va a ser la base, por así decirlo, que le hemos puesto la letra B. Vamos a tener unas tablillas transversales o listones, que le hemos puesto unas letras como C, que son las de arriba, que son unas tablillas particulares que unen los laterales.
2 en la parte de arriba, que es el soporte del lavamanos, y una que va en la parte de abajo, que es la, como dice, la unión de los laterales, la base, y de los laterales la base del mobiliario, ¿no? ¿Ok? Y la parte de atrás del mobiliario, recuerda que va a quedar expuesto porque eso va pegada a la pared y es donde va a estar el tema del drenaje y la tubería. Adicional, bueno, como dice, adicional a esto, tenemos en este modelo particular, tenemos unas puertas, ¿ok? Unos paneles de puertas, los cuales los paneles de puertas, aquí lo hemos puesto con la letra D, serían las que van a abrir y cerrar la cajonera o este mueble que estamos haciendo en este caso, ¿no? Que es este pequeño mueble de lavamanos. Para que tengan un concepto de lo que estamos armando en este momento, un cajón, por así decirlo, con sus patas y con unas puertas, ¿ok? Bien. Arrancamos con el ensamblaje del mueble. Lo primero que vamos a ir colocando son las tuercas de bloqueo, ¿ok? Las tuercas de bloqueo, que eso forma parte de un sistema que le llaman minifix. Es una tuerca de bloqueo combinada con un tornillo de fijación, ¿no? Ok, vas colocando las tuercas que son esas redonditas que las han visto muchas veces, es como que uno las puede utilizar y atornillas, ok, y las vas colocando esas en sus huequitos, ok. Ahí los huecos se van a garantizar porque los huecos por lo general son bastante anchos y no atraviesan la tablilla, ¿no? Entonces van colocando todo esto primero. Luego que colocas por lo menos todos los tornillos de bloqueo, que son los redonditos que están en la primera, los tornillos de bloqueo, o la tuerca de bloqueo, disculpen, que son los primeros que están en la primera imagen. Entonces vamos a la parte de los tornillos de fijación. Casi siempre el tornillo de fijación va a ir prácticamente en perpendicular o se conecta directamente con las tuercas de bloqueo. ¿Okay? Entonces, fija ahora los tornillos de fijación, agárralo y los colocas en todos los puntos donde los necesitas y adicional a eso lo vas a atornillar para que queden fijos. Los tornillos de fijación prácticamente y las tuercas de bloqueo se utilizan es para unir tablas en forma de L, una con otra, donde uno agarra una tabla y agarra la otra tabla, le metes el tornillo de fijación aquí y aquí está lo que es le metes así, entonces tienes del otro lado tienes lo que es el cosa, le das una vuelta y él traba y fija y automáticamente bloquea el tornillo dejándolo súper fijo, ¿no? Es una forma muy, muy práctica de la mayoría de los mobiliarios que utilizan este sistema para que se vea muchísimo más estético y adicional muy, muy, muy robusto, que es más robusta la instalación. Vamos ahora después a colocarle los tarugos. Los tarugos por lo general es como una especie de soporte adicional a los tornillos de fijación, es para que no roten. Obviamente porque si nada más le vas a poner el tornillo de fijación, ok, fijas la tablilla y le pones un tarugo simplemente como para que ya sea la tablilla no vaya a girar ni se vaya a mover. Entonces con el juego de los dos, entonces colocas ambos, o sea, el tornillo de fijación que va a bloquearse con la tuerca de bloqueo, le colocas los tarugos que vienen incluidos en el mobiliario. Con este juego de los dos, automáticamente lo que vas a hacer es introducirlo en los orificios que en este caso ya están, que estos muebles ya lo traen, lo agarras, introduces en los orificios, te vas a dar cuenta porque el orificio del tarugo, por lo general, no tiene una tuerca de bloqueo. Y el orificio donde va el tornillo de fijación, por lo general, en algunos casos, tiene una arandela para atornillar, en otros no, pero es el que va exactamente en el orificio en el orificio que llega a la tuerca de bloqueo. ¿Por qué? Porque él llega a la tuerca de bloqueo, o sea, entras a la tuerca de bloqueo, entonces en la tuerca de bloqueo la agarras, le das vuelta y él sella. Entonces, por lo menos se van a dar cuenta porque eso te dice, aquí se coloca acá arriba está el hueco grande y aquí uno hace juego con el otro. Luego que haces eso, entonces lo introduces las dos tablillas y aprietas las tuercas de bloqueo para fijar. Vas fijando las tablillas
vas fijando la tablilla, los laterales, los listones, en este caso, como se ve en la segunda parte, estás ensamblando las partes, ¿no? Bien, aquí por lo menos de otra forma de cómo se ve, porque en la anterior se veía simplemente de fondo, aquí estamos uniéndolas y donde tienes, por lo menos en este caso, tenemos el caso de la mano izquierda, estamos uniendo los que son las tablillas transversales o las tablillas o los listones, por así decirlo, ¿ok? Lo estás asentando y automáticamente, bueno, la foto no se aprecia, pero es lo que hace que después aprieta. En la parte derecha, en la imagen derecha, es donde unimos ahora la tablilla lateral con la tablilla inferior. La tablilla inferior, recuerden, como vimos en la imagen inicial, es la que va en la parte de abajo, ¿no? ¿Ok? Es la base prácticamente del mueble. Un tips importantísimo. La tablilla inferior, las tuercas de bloqueo, deben ir expuestas hacia afuera, no hacia adentro. Voy a volver a repetir para que estén súper claros, porque casi siempre uno, bueno, lo hace y después cuando acuerda, las puse al revés. Eso no importa, no ha pasado nada, el mueble queda instalado. Sí, puede quedar instalado, no hay problema. ¿Qué va a pasar si yo la dejo las tuercas de bloqueo en la parte de adentro del mueble? Que por A o B motivo yo tengo un liqueo, una pequeña fuga, una gotita que vaya cayendo o lo que sea, ellas se van a introducir por ese orificio donde está la tuerca de bloqueo y me van a ir dañando con el tiempo la madera, ¿ok? Entonces, por eso, para evitar eso, se coloca siempre hacia afuera, mirando hacia afuera, ¿ok? No se coloca mirando hacia adentro en el caso de la tablilla inferior. Recordemos que la tablilla inferior es la que va a estar expuesta a cualquier tipo de fuga de agua, lo que sea, y ya no debe tener ningún tipo de acceso, por así decirlo, a nada que tenga acceso a la madera, sea por nada, todo debe quedar herméticamente cerrado. Si se dan cuenta, ellas se unen y ellas definitivamente, esos huecos van a quedar expuestos hacia afuera. Por eso lo voy a repetir nuevamente. La tablilla inferior, lo que son como se ve en la mano derecha, ¿dónde van a estar las tuercas de bloqueo? Mirando hacia afuera. No hacia adentro, sino hacia afuera. ¿Ok? Eso es súper, súper, súper importante recordarlo, porque de eso depende si tu mueble te va a durar muchos años o te va a durar poco tiempo, porque si por A o B motivo tengas una pequeña fuga, se puede deteriorar tu mueble en la parte inferior, sobre todo la tablilla inferior. ¿Ok? Bien, ya después que hemos armado y le hemos dado forma a todo, lo que vamos a hacer es asegurar todas las tuercas de bloqueo, porque casi siempre uno lo va armando, lo va apretando y por A o B motivo se queda una por ahí floja. Entonces, simplemente le vas a dar vas a asegurar, ¿ok? Todas las tuercas que estén debidamente ensambladas y le vas a dar un pequeño giro y asegurar que estén firmes. Entonces, revisas cada una de ellas, todas que estén bien firmes, porque ahí lo que vas a hacer es que vas a que el mueble te quede bien, bien firmemente, y eso es lo que tienes que hacer, que te quede un mueble súper, súper bien. Entonces, después de haber hecho todo el cajón, haber instalado todos los tornillos y todo lo demás, vas a asegurar todas estas tuercas de una u otra forma para que te quede un mueble sumamente firme antes de proceder al siguiente paso. Gracias, Carlos. Sí, vamos a nuestra trivia número 2. Pero aquí recuerden algo que les hizo el comentario Carlos. En la tablilla superior, las tuercas de bloqueo deben quedar mirando hacia afuera. ¿Cierto o falso? En la tablilla superior. Piénsenlo bien, ¿ah? ¿Hacia afuera deben quedar esas tuercas de bloqueo? Vamos a dar unos segunditos, Carlos, porque esta preguntita sí tiene algo ahí. Recuerden cuando sean exámenes casi de cierto falso controlado, hay algo ahí. Sí, Verifiquen bien. Exactamente. Una de esas preguntas así capciosas.
Así es, Carlos, bien capciosa. En la tablilla superior, las tuercas de bloqueo deben quedar mirando hacia afuera, ¿cierto o falso? Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes, Carlos. Vamos a darle unos segunditos más para que terminen de contestar, piénsenlo bien. ¿Listos? Vamos a darle finalizada la votación, Carlos, y compartir los resultados. El 64% nos dice que falso. Cuéntanos, Carlos. Una pregunta bastante capciosa. Primero que todo, la tablilla superior no existe. La tablilla superior es, o sea, la parte superior es donde voy a instalar el lavamanos. La tablilla es la tablilla inferior, la que va en la parte de abajo. Esa es la que tiene las tuercas de bloqueo mirando hacia afuera. Así que recordemos, la parte de arriba, ¿qué va a llevar? El lavamanos. La parte de abajo, ¿qué va a llevar? Obviamente una tablilla, que es la parte que cierra el cajón. Así que por eso que esa es la que realmente va a tener los tuercas de bloqueo mirando hacia afuera. Así que, por les dije, una pregunta bastante capciosa. Ok, vamos a continuar entonces. Pues, bien. ¿Qué sigue ahora? Ya armamos el cajón, ya armamos el lavamanos. Ahora vamos a ir finalizando el ensamblaje. En este caso particular, le vamos a, como es un mueble de patas, por así decirlo, o el que va el que va al piso, a este se le va a colocar sus patitas, ¿no? Sus patas, ¿no? Que son las que van a soportar el mueble. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer ahora es fijar con sus 4 tornillos las patas del mueble que estamos colocando en este caso, ¿no? Es importante ponerle sus 4 tornillos, no 2, no 3, no son 4 tornillos, para que queden bien fijos, porque recordemos que este mueble va a cargar un lavamanos. Entonces, es importante que el mueble tenga sus patitas bien instaladas, ¿no? Son tornillos realmente pequeños, porque son tornillos de 4 por 12 milímetros, ¿no? ¿Okay? Entonces, es importante que los coloquen en sus 4 patas y una vez listo, excelente. Tenemos listo la parte de la cajonera con sus patas. Ahora bien, vamos a otra parte, que es donde viene la parte interesante, súper interesante del ensamblaje de un mueble, sobre todo los muebles que tienen puertas. Vamos a instalar la parte de las puertas, ¿ok? Bien, lo primero que vamos a hacer es instalar las bisagras. Agarramos los paneles, ¿ok? Los paneles y le colocamos, por lo general los paneles de este tipo de muebles tienen unos hoyos, los paneles de puertas, estamos hablando, ¿no? Tienen unos hoyos bastante grandes. Estos hoyos bastante grandes son para colocar la bisagra del mueble, ¿ok? Y ahí fijamos, lo primero que hacemos, vamos a fijar, introducimos en el orificio, porque es un orificio redondo, introducimos en la bisagra y le colocamos sus 2 tornillos a los paneles. Por lo general, una puerta de este tipo puede tener en cada panel de puerta 2 bisagras. Recordemos que uno va hacia la derecha y otro va hacia la izquierda. Entonces le colocamos las bisagras. Ojo, no va a decir que esta bisagra es para la izquierda y es para la derecha. Las bisagras se pueden colocar en cualquier lado. Lo importante es colocarlas en los orificios y mirando obviamente hacia la parte donde se va a instalar la puerta, ¿no? Ellos ya vienen con ese orificio listo, así que no es algo que va a ser tan complicado de instalar. Coloque la bisagra en las 2 bisagras de cada puerta para poder entonces seguir al siguiente paso, que es donde se pone la parte súper curiosa, ¿no? Ahí sí les voy a recomendar que en la segunda parte soliciten a alguien que lo apoye, ¿no? Porque realmente este mobiliario no es bueno que lo arme una sola persona, es bueno que se apoye con otra persona para que pueda armar el mismo. Viene la parte súper interesante. ¿Ok? Vamos ahora a colocar la puerta en los laterales del mobiliario.
Esta, por lo general, trae unos 2 orificios para tener una guía de dónde van a ir las bisaras instaladas en los laterales del mueble. Por eso les digo, pidan una pequeña ayuda porque alguien los tiene que ayudar a atornillar las bisaras, mientras que la otra persona, uno está agarrando la puerta y la otra persona está atornillando. Es muy complicado a veces, y dependiendo del peso, a veces pueden ser puertas un poco más pesadas, otras no. Pero, y para que le quede una muy bonita instalación, mejor es hacerlo entre 2 personas, porque esto sí requiere de que uno esté agarrando la puerta y el otro esté atornillando para presentar la bisara en el mueble. Estos mobiliarios, por suerte, traen esos 2 orificios y entonces uno automáticamente los va a ir presentando, ¿ok? Pero con ayuda de otra persona los puede ir haciendo porque, vuelvo y repito, uno lo debe estar atornillando, el otro debe estar sujetando la puerta. Eso lo va a hacer para la puerta izquierda y lo va a hacer para la puerta derecha, ¿ok? Uno agarrando la puerta, el otro atornillando. Eso es súper importante, ¿no? Bien, ya tenemos atornillado o presentado más que nada las bisaras en la puerta. Ahora viene la parte donde nos cuesta un poco, ¿no? El ajuste de las puertas, ¿ok? El famoso ajuste de las puertas. Las puertas tienen estas puertas o sea, cuando uno las instala por primera vez puede que en la primera le quede súper bien instalado, pero muchas veces tienes que hacerles un pequeño ajuste, ¿ok? Las puertas por lo general tienen este tipo de puertas, este tipo de bisagra más que nada tienen 3 tipos de tornillos, ¿no? Los tornillos que van a ir montados, que son los que van montados a los paneles, ¿ok? O a las placas, por así decirlo. Va a tener la misma bisagra, 2 tipos de tornillos. Un tornillo que está como más alejado del panel de la puerta, que va a ser un tornillo de profundidad. Es el tornillo que te ayuda a sacar un poco la puerta o a pegarla un poquito más, ¿ok? Al mobiliario. Ese es ese famoso tornillo. El otro tornillo, que un tornillo que es el que está más cercano a la puerta, es el que está, por ejemplo, si vemos la imagen de la primera imagen de la izquierda, el que está apretando en estos momentos es el tornillo de profundidad. Y el que está a un lado, ¿ok? Es un tornillo como quien dice de ajuste, ¿ok? Ese es el que te va a ajustar la puerta como quien dice de lado a lado, ¿no? Y ahí es donde viene el famoso ajuste. Primero agarras y vas verificando para eso vas a necesitar un nivel también. Vas verificando que la puerta esté nivelada definitivamente, que entre las 2 puertas no haya una luz muy grande y empieza. Cuando ves que hay una luz muy grande, entonces empieza el famoso ajuste de los dos tornillos. ¿Ok? Recordemos, uno es para sacarlo un poquito más afuera, si en caso está muy pegado. El otro es para ajustarlo de lado a lado. Entonces uno lo va ajustando y lo va viendo hasta que se vaya pegando poco a poco y vaya acortando la luz entre un panel y el otro panel. Entonces, ese es el rejuego que tienes que ir haciendo para ir ajustando arriba, abajo, de un lado, arriba, abajo del otro lado. ¿Ok? Y hasta que ir pegándolas poco a poco hasta que vayan quedando ahí. Puedes tener una muy buena suerte y en la primera te quedó. O puedes no, entonces tienes que ir ajustando. Puede ser rápido y ya cuando ya este tipo de muebles los vas viendo con el tiempo, ya le vas agarrando, como dice, ese truquito de que, bueno, afloja un poquito acá, aprieta un poquito allá, soltó el tornillo de ajuste de la horizontal, bueno, arriba estamos abiertos, lo aprieto un poquito en la parte de arriba, lo voy soltando allá en la parte de arriba y voy ajustándolo, en la parte de abajo necesito y lo vas con ese jueguito hasta que de una u otra forma se vayan emparejando las 2 puertas en sí. Una vez que ya esté listo este ajuste entre las 2 puertas, lo vas a revisar en la parte de arriba que esté nivelada, no que te quede una puerta chueca, sino que te quedan niveladas las 2 puertas. Entonces viene esta parte, ¿no? Que vamos a poner los tiradores, ¿ok? Ya tienes las puertas listas, niveladas las 2 puertas y ahora vas a colocar el tirador. En este caso, en este mobiliario, tenemos un tirador para cada panel, ¿ok? Para abrir y cerrar la cajonera Entonces, el tirador es simplemente
De un lado vas a poner el tirador, del lado contrario, que es el que vas mirando hacia adentro, es el que va a instalarle los tornillos para fijar los tiradores. Esta es una parte relativamente un poco más sencilla y donde tú simplemente le vas colocando el tirador y lo vas fijando. Que no te quede flojo, sino que te quede bastante firme porque ese es el que vas a usar para abrir y cerrar la puerta del lavamanos, de mobiliario de mano. ¿Ok? Ahora revisemos que todo esté bien y lo primero que vamos a hacer es nos vamos al lugar donde vamos a instalar el mueble. ¿Ok? Tenemos, recordemos, tenemos ya listo la cajonera, ya tenemos listo el lavamanos por separado, no los tenemos juntos, los tenemos listos los dos y ahora lo que vamos a ir al lugar donde vamos a instalar el mueble. ¿Ok? Para eso es importante verificar que el piso esté nivelado, porque nos podemos encontrar con uno que otro piso esté desnivelado. Entonces, un tips importante es que si en caso tal el piso esté algo desnivelado, uno por lo general se le agrega unas pequeñas calzas, ¿no? Pero eso es lo mínimo, ¿no? Es muy, muy mínimo. Pero viene a verificar que el piso esté nivelado, porque eso, en este caso de este mueble que estamos instalando con mueble de piso, tiene que verificar esa parte, que esté nivelado el piso. O sea, el piso donde lo voy a colocar, que agarre su nivel y verifique que la burbujita esté en el centro y efectivamente esté nivelado. ¿Ok? Luego, para asegurar el lavamanos, lo que vamos a hacer es colocarle un poquito de high-tack o clavo líquido prácticamente para fijar ese lavamanos al mobiliario. ¿Okay? En los bordes alrededor le vamos colocando un poco del high-tack o clavo líquido, comúnmente conocido, para que quede firmemente pegado al mueble. ¿Ok? Entonces, agarra con mucho cuidado. Por eso le dije, esto necesita apoyo de otra persona, porque la pieza de cerámica no es liviana, es pesadita. Entonces, sí es bueno que se apoye con otra persona para poder hacer este tipo de instalación, ¿no? No vaya a ser que haciéndolo uno solo vaya a quebrar la pieza, ¿no? Entonces, sí es bueno apoyarse con una persona para que lo apoye, le ayude a colocar este tipo de el lavamanos dentro de la cajonera, ¿no? O, perdón, fuera de la cajonera, para que lo vaya colocando. Pero sí necesita una ayuda porque la pieza, vuelvo y repito, es un poco pesada. Ahora bien, luego de que hemos hecho esto, vamos a ver algo súper interesante. Es lo más básico, parece lo más complicado y realmente es lo más básico, que es la instalación ya de lo que son la instalación de los tubos de abasto y lo que son el tubo de drenaje. En este caso particular, este tipo de mueble traen consigo, que no sé si se recuerdan al inicio, teníamos unos ductos flexibles, súper más fáciles. Este que está en la foto no es de los rígidos, pero el tubo es flexible. Tengo uno aquí en blanco, pero el que tenemos prácticamente en gris. No sé si se apreciará, pero es algo parecido a esto que tenemos aquí. ¿Ok? Súper sencillo, súper fácil de instalar, donde no tienes que colocarle todo este PVC alrededor y hacer que si la trampa de grasa, que si, bueno, en fin, la trampa, perdón, y colocarle todo el tubo plástico, cortarlo, pegarlo con silicón, ponerle los anillos. Bueno, no, ahí nos vamos a ahorrar todo ese poco de paso con un tubo flexible que viene incluido en el mobiliario, donde simplemente colocas una parte que va al drenaje y la otra parte al tubo de desagüe del lavamanos. Facilito, o sea, no, cero complicaciones de como se hacían antes. Con esto haces una instalación súper rápida y fácil. Y lo otro, bueno, es conectar lo que son los tubos de abasto, que son, se recuerdan lo que instalamos con el grifo. Estos van conectados a las llaves de ángulo. Ok. Ahí hay varios tips, porque va a depender de la instalación que tengas. Hay muchas cosas que se pueden dar en la instalación. De repente tengo una llave de ángulo o tengo una sola salida de agua, entonces tendría que cambiar la llave de ángulo por otra llave de ángulo doble. O tengo las dos salidas de agua, una para agua caliente y otra agua fría, entonces sí puedo conectar
los tubos de abasto, uno para el agua fría y otro caliente. O sea, va a depender la instalación que ya tengan en sus hogares o en su negocio. Así que ya esa parte final o sea, es donde va a ver dónde se coloca. Si ya tiene una instalación con una sola entrada de agua, entonces tocará cambiar la llave de ángulo por una llave de ángulo doble. Y para poder instalar las dos tuberías en una llave de ángulo doble, muy común a las que se usan en los fregadores, por así decirlo. Que también se usan en los lavamanos, dependiendo de la instalación. O si tiene dentro de instalación una instalación de agua caliente y agua fría, entonces una manguerita, que es una de las de tubo abasto, va hacia el agua caliente y la otra manguerita va al agua fría. Entonces, con eso prácticamente instala lo que es la parte de lo que es la entrada de agua y el desagüe, que es la parte que antes era muy complicado. Con este tipo de tubo flexible es súper, súper fácil. Recordemos siempre, cuando vamos a instalar en lo que es la parte de entrada de agua, colocarle un poco de teflón en la llave de ángulo, porque eso asegura un poco que no exista un pequeño una pequeña fuga, un goteo, los clásicos goteos, a la hora de abrir el grifo, perdón, abrir la llave, ¿no? Con esto prácticamente vamos a tener una instalación bastante segura, donde primero lo que estuvimos viendo era, bueno, tratar de asegurar que el mueble quedara súper, súper rígido y súper firme. Igual el lavamano, que esté todo igual que el grifo y el lavamano y todo esté debidamente firme, para finalmente hacer la parte final, que es lo que sería, como quien dice, lo que antes era más complicado, ahora se está haciendo mucho más fácil, con desagües fáciles de poner y con este caso, dependiendo de la instalación, si va a ser una llave de ángulo, ya sea doble, cambiarla o si no, utilizar lo que tengan en ese momento. Ok, aquí por lo menos vamos a ver ya cómo quedaría este mobiliario que se estuvo armando final, como una instalación final. Algo que sí es bueno y es recomendable, ¿ok? Antes de fijar, obviamente, lo primero que va a hacer es agarrar, tiene dos opciones, ¿ok? Una, este mobiliario tiene unas placas de fijación, donde uno atornilla a la pared, eso viene con un taco, puede usar el taco que viene incluido, el tornillo, el taco que viene incluido en el mueble, o puede comprar uno aparte, dependiendo de lo que desee, los clásicos tacos verdes con sus tornillos de un cuarto, y lo fija a la pared. Esa puede ser una opción. Si no quiere hacerlo de esa forma, puede usar un high tack, un clavo líquido, pegarlo en la parte de atrás y fijarlo a la pared. Lo importante es que quede firme, o sea, porque si no lo pega a la pared, este mueble va a venir alguien y lo puede mover rápidamente, o sea, ya que no está fijo a la pared. Entonces, lo recomendable es fijarlo, ya sea a través de unos tornillos o ya sea a través de high tack o clavo líquido. Pero lo importante es que quede firmemente pegado a la pared para que eso tenga un mueble por muchos, muchos, muchos años. ¿Ok? Y por último, es lo más importante, por así decirlo, es agarre y colóquele silicón en el borde, en la parte de atrás que pega el lavamano con la pared. ¿Sí? Ya que la pieza cerámica va a tener mínimo, pero mínimo orificio, el cual lo recomendable siempre es colocarle un silicón para sellar, para que no exista esa fuga, porque cuando uno se está lavando las manos, no todo el mundo, o sea, hay unos que botan más aguas que otros, dependiendo y casi siempre salpica el agua muchas veces, y entonces para evitar que ese salpique se vaya a la parte de atrás del mueble, ¿ok? Se le coloca un sello con silicón prácticamente entre la pared y la parte, entre el lavamano y la pared, por así decirlo, y ahí con eso mantiene sellado el lavamano herméticamente para que no tenga esa fuga de agua que cuando está lavándose las manos de repente se cae por la parte de atrás y mancha la pared o se va humedeciendo y con el tiempo eso
puede crear unos ciertos olores que no son nada agradables por la humedad, ¿no? Definitivamente, así que lo recomendable es colocarle un sello de silicón entre el lavamanos y la pared. Bueno, aquí para darle, simplemente porque hicimos una instalación prácticamente de un mueble de patas, por así decirlo, cuando es el tema de por lo menos muebles aéreos, porque esto no vimos en la instalación de un mueble aéreo, simplemente sería muy parecido a lo que hicimos con el mueble patas, solamente que el de patas lleva las patas para pegarlas al piso y el aéreo obviamente no lleva la misma. Entonces, lo importante aquí es localizar los soportes en que se van a colocar a la pared. Esto sí, en el caso de aquí, sí no vamos a usar high-tack, aquí sí tenemos que fijarlos. Lastimosamente, esto sí tenemos que fijarlos a la pared con unos soportes. ¿Okay? En el caso de los otros, no, porque ya viene con su soporte, ¿no? Y en este caso no. En este caso, definitivamente, sí se requiere que estén firmemente colocados a la pared con tornillos, ¿no? Así que es importante. En el caso que necesite instalar en un mueble de Gibson, por así decirlo, previamente va a tener que colocar una estructura, ¿no? Porque ya, si no tiene una pared, por ejemplo, de bloques, va a tener una pared de Gibson que puede tenerla, ¿no? Eso puede pasar. Entonces, va a tener que poner una estructura en la parte de atrás de la pared que soporte el peso del lavamanos, ¿ok? Ya que, o sea, como todo mueble, va a pesar, va a tener un pequeño peso y entonces es importante que la pared en sí sea una pared que pueda soportar el peso del lavamanos. Entonces, si es el caso de que tenga, en caso de un Gibson, por así decirlo, es importante que deba colocar una estructura, bueno, la pared debe tener una estructura, ok, para que soporte el peso del mueble. Eso es en este caso en particular de que tenga un mueble aéreo. Si no tiene este caso y tiene una pared, qué sé yo, normal, de los baños de bloque, por así decirlo, no requiere esto. Pero si en el caso tal de una pared de Gibson, es importante que la pared de Gibson tenga una estructura para soportar el peso de un mueble, sobre todo en este caso muy particular, un mueble aéreo, ¿ok? El mueble, en el caso en el que sea un mueble como el que hicimos hace un rato, que es de soportes de patitas, no requiere eso, obviamente, pero para el caso aéreo sí es importante que tenga, ya que el caso aéreo sí necesita estar soportado a la pared. Así que, dependiendo de la instalación que tenga, ya sea que tenga Gibson, ya sea que no tenga Gibson, el mueble debe estar soportado en la pared, sobre todo en los muebles aéreos. Ese es un tip importante, ya que como vimos simplemente la instalación de un mueble de pedestal, pero hay consideraciones que se tienen que tomar en los muebles aéreos, ¿no? Los muebles aéreos sí deben estar soportados directamente a la pared porque es el mueble que va a tener, va a soportar el peso del lavamanos, ¿no? Y además del mobiliario. Ahora vamos con la encuesta número 3. Gracias, Carlos. Sí, vamos a nuestra última encuesta del día de hoy, que dice así. ¿El mueble para baño puede fijar con unos tornillos a la pared o bien con clavo líquido? Vamos a ver qué nos dicen, ¿cierto o falso? A la pared. ¿Mueble para baño puede fijar con unos tornillos a la pared o bien con clavo líquido? ¿Cierto o falso? Esta pregunta fue interesante. Recuerden lo que nos comentó Carlos con relación a cómo poner esos muebles de baño en la pared. ¿Listos?
Interesante, interesante. Vamos a darle finalizada la votación, Carlos, y vamos a compartir los resultados. El 74% dice que es cierto, el 26% falso, pero hay un reclamo ahí en la parte del chat que lo estoy viendo. Sí, es que la pregunta... Toda la razón. Faltó algo en la pregunta que no está completa, pero sí, es válido el reclamo que vayan a colocar, ¿no? Así es, porque bueno, como lo comentaste, si el mueble es aéreo, definitivamente tiene que ser con tornillos. Exactamente, exactamente. Pero el caso del mueble que es con pedestal, sí se puede utilizar las dos cosas, ¿no? El clavo líquido o los tornillos para la pared. Solo la excepción es en el caso del mueble aéreo. Por eso que dice la pregunta, le faltó un detalle. Correcto, así que vamos a dársela por buena a todos, porque es verdad. Exactamente, exactamente. Así que todo prácticamente está en lo correcto. Porque dependiendo del tipo de mueble que es, ya sea con mueble de pedestal o si es un mueble aéreo, definitivamente. Así es, ahí estaban todos claritos y por eso teníamos la duda en el chat. Continuamos. Ok, seguimos. Bien, ahora vamos a ver ya a la parte final, por así decirlo, los errores comunes. Errores comunes que se cometen prácticamente durante este proceso de instalación y de ensamblaje, ¿no? Es lo común. Por ejemplo, errores que podemos encontrarnos, es por lo menos el primero que vamos a encontrar es que me compré un mueble que no me cabe en el espacio. No me di el espacio donde iba a colocar el mueble. Lo primero que tienes que hacer es verificar el espacio antes de ir a comprarlo. Verifica qué ancho tiene para por lo menos saber el ancho que tienes disponible. No vas a comprar, nada más tienes un espacio para colocar un mueble, qué sé yo, de 80 y te compras un super mueble wow de 1 metro. No te va a funcionar. O sea, vas a quedar con un mueble que ahora ¿qué hago? ¿Dónde lo coloco? Porque no vas a poder colocarlo porque tenías un espacio de 80. Lo primero que debes verificar es el espacio, ¿no? ¿Ok? Otra cosa que es importante es que muchas veces nos puede pasar, las instalaciones no son perfectas, no son perfectas. Entonces, verifique siempre la longitud que está instalada su tubo, o sea, la longitud del tubo de abasto, ¿ok? Y también tiene que revisar también la longitud de la trampa, ¿ok? ¿Por qué? Porque puede ser que la hayan instalado o tenga instalado en su baño pero muy pegado al piso, que se puede dar, no es que no sé, lo que son las llaves de ángulo. Y cuando va a instalar el mueble y va a colocar la tubería, los tubos abasto para colocarlo en la llave de ángulo, se da cuenta que no le llega. Entonces, es importante por lo menos tener la altura y saber a qué altura más o menos tengo. Voy a tener el lavamanos, obviamente, y a qué altura tengo la llave de ángulo y también la altura donde va el desagüe de agua. De repente me lo colocaron muy abajo o de repente si lo tengo muy arriba, bueno, está un poco más cerca. Pero lo importante es ver dónde está instalado y por eso que hay que revisar dónde están instaladas la conexión de agua y el desagüe del agua, ¿no? También un error es no usar teflón. Eso es muy común, ya que muchas veces dirán, bueno, esto no va a tener un problema. No créanlo, el teflón es para eso, para asegurarle que no haya fuga de agua. Entonces es lo importante siempre usar teflón, ¿ok? Otra cosa también es importante de no usar silicón, sobre todo en la parte de instalación de las llaves o grifos. A veces se nos da, que sabe que se me olvidó el sello, no lo voy a poner, y esto no importa, eso funciona. No, tiene que tener su sello, y por lo general siempre es bueno a veces utilizarse teflón, dependiendo de porque los sellos se rompen. Y adicional a eso, nunca olvide el tema de colocar el silicón en la parte que va pegada el lavamano con la pared. Esa parte es importante. Cuando no le coloca, entonces, aunque sea un lavamano básico, no estamos hablando de siquiera un mueble, no le coloca eso, vas a tener un montón de agua regado por la parte de atrás del lavamano. Porque ahí el orificio es mínimo, pero ese orificio mínimo cabe una gotita de agua. Y esas gotitas de agua van
cayendo por la parte de atrás y cuando ves, tengo el baño totalmente lleno de agua. Es importante colocarle el silicón en la parte de atrás, entre la pared y el lavamanos. Y por lo último, que también, que es donde, que les comenté que es la parte donde se hace un poco complicado la instalación, por lo menos de este tipo de mobiliario, es no realizar el ajuste de las bisagras. ¿Por qué? Porque si no lo ajustas, te puede quedar puedes tener muchísima suerte y te quedó wow en la primera. O no tienes esa suerte y te va a quedar una más arriba que la otra, una más abierta que la otra, una más salida que la otra, te queda cuando cierras, o pegan una con la otra, o te queda un espacio abierto. O sea, tienes que ajustar siempre las bisagras. Por eso es importante tomar en consideración este tipo de errores que se dan. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos al tema de aprendizaje y posterior a las preguntas. ¿Qué aprendimos? Aprendimos lo siguiente. Para una correcta instalación de muebles para baño, el primero es verificar el espacio libre que disponemos. ¿Ok? Tenemos que, una vez que sepamos el espacio que tenemos, entonces cuando vayamos a comprarlo, verifiquemos las dimensiones del mueble que vamos a instalar. ¿Ok? Es importante verificar el espacio. Entonces, por eso es importante, como aprendizaje, tomar en consideración revisar. Revisar es lo primero que es y medir. Siempre es recomendable medir todo el espacio que corresponda, incluyendo medir la salida de drenaje, como le había mencionado, incluyendo medir las entradas de agua potable. ¿Ok? Siempre es importante medir y verificar. ¿Ok? Aquí en HubSpot tenemos todo tipo de variedades de modelos, de dimensiones, en fin, de piso, aéreo, que se pueden ajustar de acuerdo al espacio que tengan disponible. Igual a los accesorios que necesiten, porque se van a dar casos de los accesorios que vayan a necesitar para hacer instalaciones adicionales, porque la instalación que tiene de repente tiene alguna que otra deficiencia. Así que, pero lo importante siempre es tomar en consideración el drenaje, la entrada de agua y las dimensiones del baño que donde lo va a colocar. Y luego que tenga esa información, entonces va a ver, hey, de qué tamaño, qué mueble me gusta, qué modelo me gusta y en fin. Pero lo importante es saber lo que tiene y lo que necesita. ¿Ok? También como aprendizaje, al instalar el grifo en el lavamanos es importante ajustar ligeramente y con cuidado, recordando que el lavamanos es un material frágil. Ese es un cerámico, es un lavamanos siempre cerámico, y se ajusta con una pequeña, o sea, un pequeño ajuste final con una llave, ya sea de tubo o de inglesa, por así decirlo, pero ya les digo, pequeño ajuste. Por lo general, el ajuste siempre va a ser inicialmente con la mano y posteriormente se le da un pequeño ajuste final para asegurar que quede firmemente, ¿no? Durante el ensamblaje del baño, se coloca las tuercas de bloqueo y el tornillo de fijación y los tarugos. Todo esto según corresponda en los huecos que les corresponden, ¿no? Y en las tablillas inferiores, las tuercas de bloqueo, por lo general, siempre deben estar mirando hacia afuera, ¿ok? Para que en el caso de cualquier tipo de fuga, el agua no se introduzca en los orificios de estas tuercas. Es importante, voy a repetir nuevamente, en la parte inferior, que esas tuercas de bloqueo, que son las redonditas que vimos, estén hacia afuera, no hacia adentro. Ese es otro punto interesante e importante a recordar. Las bisagras siempre se instalan primero en las puertas. No instale la bisagra del lado de los laterales. Trate siempre de instalar primero la puerta, porque imagínense, lo instalan laterales y después hacer ese juego, agarrar la puerta y tratar, es complicado. Lo primero que se hace es instalarlo en la puerta. Luego que haga eso, ya lo tiene fija, entonces ya tiene definitivamente las bisagras del lado de la puerta. Para después entonces verificar en los jueguitos que va a tener, si tiene en este caso que vimos, el mueble tiene sus orificios, en caso que no los tengan, que pueden darse los casos, uno tiene que verificar y entonces con la ayuda de otra persona vas ajustando la puerta a la altura que necesitas y que la otra persona te haga el atornillo para presentar la bisagra en la parte lateral con los laterales, perdón, del mobiliario, ¿no? Entonces, y por último,
Y es súper importante recordarlo en todo tipo de instalación de esta magnitud. Siempre utilice teflón. Siempre utilice teflón porque eso te ayuda a evitar cualquier tipo de fuga o filtración que te puede causar daños más adelante en tu instalación. Por eso es importante siempre utilizar el teflón. Ese no es un tape, ese es simplemente para poder evitar cualquier tipo de fuga o filtración del sistema de agua, ¿no? ¿Ok? Así que nunca deje de utilizar el teflón. Gracias, ¿Okay? Carlos. Antes de pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas, por favor, todas las consultas y comentarios que nos han hecho en el chat, sí le pueden escribir en la sesión de preguntas y respuestas para que Carlos nos ayude a sus dudas, comentarios, etc. Recuerden que esta capacitación está siendo grabada. Se les enviará un link al finalizar el día en donde pueden ver la grabación de esta capacitación y adicional un link con una prueba de conocimiento que consta de 10 preguntas, de las cuales deben tener correctas 7 para tener un certificado de participación del día de hoy. Ustedes tendrán hasta el 29 de agosto a las 7 de la noche para contestar estas 10 preguntas y una de ellas es en qué sucursal ustedes quieren retirar su certificado. Luego, 2 semanas después, en la semana del 15 de septiembre, a ustedes se les estará llegando un correo, una notificación informándoles si su certificado está listo y que lo puedan ir a retirar a la tienda que seleccionaron. Así que sin más, Carlos, vamos a empezar. Tenemos muchas preguntas y voy a reunir, creo que he visto como 8 de estas al inicio de la capacitación. El material del que está hecho los muebles. Hemos visto muebles en el mercado, ¿no? Hay muebles de melamina, ya hay plásticos, hay otros materiales. Nos preguntan es, ¿qué tanto se puede dañar la melamina con la humedad? Tenemos muchas preguntas de este tipo. Ok. Me imagino, esta es la parte ya del material. Ok. Bien. Los tableros de melamina, por lo general, son tableros de partículas o tableros aglomerados, ¿no? En el caso, por lo menos, en el de nosotros, en Hopsa, los primeros tableros que nos llegaron, por así decirlo, fueron tableros estándares, ¿no? Y posteriormente, los que nos han estado llegando son tableros RH o resistentes a la humedad, como así decirlo. Esos son los tableros que vas a encontrar en todos lados, los tableros de melamina, que es lo más fácil de instalar, los que tienen mejor agarre con el tema de los tornillos, no se te rajan, y los mismos, recuerden, no son para regarlos con una manguera, o sea, definitivamente, ¿no? Por eso es que su instalación es importante que esté totalmente sellado. Los mismos duran por muchos años, ¿no? O sea, no es que va a durar 100 años, pero te va a durar por mucho tiempo, ¿no? Siempre y cuando tengas su cuidado. Lo vas a ver, estos tipos de muebles lo vas a ver en tus muebles de cocina, lo vas a ver en tus closets. Esa es la madera que se utiliza prácticamente para hacer trabajos de ebanistería. Eso lo pueden consultar con cualquiera de sus ebanistas, pero es lo más común que se utiliza, ¿no? Además, el costo es bastante atractivo y por eso se utiliza, por lo menos en el caso de los que estamos usando de baño, que son los RH, medidas de hidrófugo, por así decirlo, que es para esos casualmente, para que soporten algo. No que significa que los voy a agarrar y los voy a sumergir en el agua o los voy a agarrar y los voy a agarrar a manguerazo. Estos que tenemos en particular, nos hemos tomado o sea, los cuidados necesarios y los mismos están totalmente forrados en melamina, o sea, lo cual hace que se hace un mueble muchísimo más duradero, ¿no? En el mercado sí te puedes encontrar con algunos muebles que no están forrados 100%. Te vas a encontrar con muebles, tableros prácticamente, donde por lo menos te sellan la parte visible, pero la parte que va por lo menos colocado a la pared está totalmente desnudo. Entonces, esos tableros con el tiempo, en algunos casos se van hinchando y se van dañando. El que nosotros hemos traído, hemos tomado la precaución de que vengan totalmente sellados en todas las partes con melamina. ¿Ok? Las únicas partes que van a estar expuestas es la parte donde van a ser los pegues con los tornillos y por eso que también hacía hincapié en la parte
donde va expuesto el tornillo, la tuerca de bloqueo, que son las partes como que dice expuestas. Si lo quieres dejarlo al 100% mucho más, le puedes poner silicón a esa parte también y ya te queda un mueble sellado por mucho, mucho tiempo. Pero nosotros hicimos eso acá, de tratar de asegurarnos que tengamos un mueble que tenga una larga duración. Gracias, Carlos. Sí, con esta era una de las preguntas más repetitivas. Incluso la señora Gloria nos pregunta la diferencia entre la melamina con el MDF. Ok, esa es la pregunta más interesante. Ok, el tablero de fibra o MDF versus el tablero aglomerado, que es melamina, los dos pueden venir cubiertos, ¿no? Definitivamente. La ventaja de uno versus el otro es por lo menos el tablero aglomerado, que es el que se usa muchísimo, es por el tema del tornillo. Cuando tú agarras un tablero de estos, de tableros de partículas, le pones el tornillo, él te agarra bien. En el DMF, como son fibras un poquito más densas, se lo puedes poner una vez. Si le pones varias veces ese mismo tornillo, por así decirlo, te queda un hueco. ¿Y qué lío para poner eso después? Entonces, por eso que casi siempre, o sea, se prefiere mucho más la instalación con los aglomerados. Por eso, porque el tablero de partículas es mucho más fácil en el agarre del tornillo y entonces puedes usarlo un par de veces más, obviamente, ¿no? No más que lo vas a abrir, cerrar, sino que lo puedes hacer varias veces. Porque él se presta a agarrarlo. Sería como si fuera, ¿qué se les puede decir? Bueno, no tengo el material a mano, pero la intención del tablero de partículas es eso, o sea, del agarre que lo puede usar va un par de veces más, el de MDF no, y el MDF tiene otra particular que de repente si lo sobreexpone lo puedes hasta un poquito rajar, así que la ventaja de uno con otro es dependiendo y bueno, también la otra parte es el costo. El MDF es un poco más costoso que el del tablero de partículas, así que si quieres un tablero de MDF revestido, te va a costar un poquito más y la instalación tiene que ser una instalación certificada, vamos a ponerla así, porque la verdad que te corres el riesgo de que si te lo hacen mal, el mueble te puede quedar o sea, si lo hace una persona que no lo hace muy bien, puedes tener un tema ahí a largo plazo, un mueble que se te va a deteriorar. En cambio, el tablero de partículas, el que usamos con melamina, es más fácil porque lo puede hacer hasta una persona que no conoce este tipo de instalación. Por eso es que cuando vemos una marca que quizás recordemos hace un tiempo atrás, que son los muebles que hicieron mucha moda aquí en Panamá, que son los muebles Sauder. Muchos de esos eran de ese material, fáciles de instalar y definitivamente que todos lo podían hacer. Entonces, esta es la idea de este tipo de mobiliario que vino a revolucionar, por así decirlo, el mundo de un tiempo para acá. Es que es fácil de instalar y que lo puede hacer cualquiera. ¿Ok? Mientras que los otros tipos de madera, ya si nos vamos a otro tipo de una contrachapada o lo que sea, ya se va poniendo un poquito con mucho más grave dificultad y tiene que tener muchas más previsiones con el mismo, ¿no? Así que esa es una pequeña diferencia entre uno y el otro, sobre todo en el agarre del tornillo, que es lo más importante. Gracias, Carlos. Nos pregunta el señor Constantino si con el tiempo de usar la llave de paso le comienza a gotear el grifo. Hay repuestos y también he visto varias consultas, pero en el chat, que sí, siempre viene el monomando, si se puede cambiar a otro tipo de grifo más convencional. Cuéntanos. Ok. Bueno, son dos preguntas interesantes. Okay. El repuesto lo estamos trayendo próximamente, sobre todo lo que son bueno, ok, el repuesto del tubo de abasto en particular, ok. Pero lo que es el líquido el resto, todo lo demás lo tenemos, llave de ángulo, todo lo demás, contamos con eso. Por lo general lo que se te va a dañar casi siempre va a ser el tubo de abasto, pero eso va a ser por buen rato, o sea, no es una cosa que se daña de hoy para mañana, ¿no? Pero sí, ese es el que primero estamos trayendo el grifo y después estamos empezando a traer todo lo que es el repuesto, sobre todo del tubo de abasto, de ese en particular. Sí contamos con todos los tubos de abasto de los modelos estándares, los modelos normales, tradicionales, pero en el monomando estamos empezando a verlos para tenerlos más adelante. Y recuérdame la otra pregunta que se me escapó. ¿Y se podía cambiar ese monomando por algo más convencional? Bueno, en este caso particular del mueble con el que estamos trabajando,
prácticamente es un mueble que solamente tiene un orificio, ¿ok? Para hacer lo que él me está solicitando, tendría que usar otro tipo de lavamanos, pero lo que nosotros estamos prácticamente trayendo son para monomandos, ¿ok? ¿Por qué? Porque monomando hoy en día es como quien dice, le da un look de elegancia y es la tendencia hoy en día, ¿no? Los dos huequitos, que son los tradicionales, o sea, que por lo general tienes que tener 3 hoyitos en el lavamanos. Podríamos tomarlo en consideración para más adelante, de repente, para hacer, si alguien quiere cambiar más adelante su modelo de monomando por un modelo tradicional de 2 grifos, ¿no? Entonces, pero actualmente los que estamos manejando solamente son para monomando. Gracias. Carlos, nos pregunta el señor Moisés, ¿por qué no usamos masilla para instalar el grifo y la pieza de desagüe? También, no, es válido, pero sobre todo para la masilla se puede usar, no es que no se puede usar, simplemente que queríamos hacer una instalación bastante sencilla, ya se la pongo, ya cuando empieza a usar muchas cosas más complicadas, ya entonces se pone más, pero sí se podría usar algo de masilla, pero para el tubo de desagüe puedes usar un poquito de silicón, también te funciona, puedes usar un poquito de masilla, sobre todo en el pegue del desagüe con del lavamanos. Las dos cosas funcionan bastante bien. Solo que recuerda, cuando le vas a poner la masilla, trata de que no te quede esos pegotes ahí abajo, porque eso te da o sea, queda como sucio. Sucio, Entonces después tienes que limpiarlo, exacto. Entonces, la masilla no es cualquiera como que lo sabe hacer bien. Hay algunos que le quedan fatal y te queda eso como unos pedacitos ahí de masillitas que se van poniendo feas. Entonces cuando empiezas a usar la mano, eso se ve feo, definitivamente. Entonces, no todo el mundo lo sabe hacer. Lo puedes hacer, pero tienes que tener los cuidados necesarios para que te quede bien, se tenga una instalación bastante limpia, que se vea limpia, ¿no? O sea, igual, puedes poner un poco de silicón también, pero lo importante es que no te queden esos pegotes así de ahí en la parte de abajo, porque eso se ensucia y se queda horrible la instalación. Gracias, Carlos. Nos pregunta el señor Martínez, ¿qué cada tiempo se debe reemplazar esa goma o la silicona que se coloca alrededor del mueble o lavamano? Alrededor del mueble de lavamanos, no, ya el clavo líquido que se lo pone, o sea, olvida, eso es como si hubieras puesto un clavo ahí, un tornillo, eso ya por mucho, ya eso queda pegado, o sea, o sea, por eso le dicen clavo líquido, porque te queda pegado para toda la vida, por así decirlo, ¿no? Ya después cuando lo quieras sacar, ya vas a sacar prácticamente el mueble y puedes dañar el mueble, porque eso es un pegamento bastante fuerte, el clavo líquido, o sea, eso no es tan fácil, ya cuando lo quitas puedes dañar el mueble, o sea, eso es una instalación para largo plazo. Gracias. Carlos, nos comenta el señor Peña y también lo vimos en el chat, que le llama mucho la atención el tubo flexible. Si lo puedes mostrar de nuevo, y ahí en el chat nos comentan también que es el mejor invento que han hecho. De verdad que sí, no, es horrible. Ok, déjame ver si se aprecia aquí. Tengo uno blanco acá, el que trae el mobiliario es gris, pero es como esto, el tubo y el desagüe. Ya, listo. Cero tema ahí. O sea, esto es flexible. O sea, esto es lo mejor que han podido haber hecho. O sea, me ahorro todo ese tema de la tubería, que si los acoples chiquititos que tengo que poner. No tiene, o sea, eso es, la instalación de desagüe es lo más tedioso que había que hacer. Con estos tubos flexibles, belleza total. O sea, eso lo haces rapidísimo. O sea, y te ahorras muchísimo tiempo con eso, pero muchísimo. Sí, justamente nos comentaban eso en el chat, que es el mejor invento que han podido ver. Nos pregunta el señor Piti, el diámetro del mueble, el largo del tornillo y el soporte de la pared, ¿cómo debe ser? Me imagino que está hablando del mueble aéreo. Ok. El mueble aéreo que tiene su tornillo, si mi memoria no me falla. No me acuerdo, no estoy 100% seguro porque es un tornillo bastante larguito, casi, no me acuerdo si era de 2 pulgadas el que trae el mismo, pero él trae no, de 2 pulgadas, sí, más o menos sí, no, más o menos sí era así, correcto. Un poquito más, otras pulgadas. Es bastante grande, obviamente,
pero, o sea, el tornillo en sí es como parecido al que se utiliza para los soportes de, los soportes que se utilizan para lavamanos, los que son unos ganchos de metal, de los que se usan de agarras el lavamanos y los soportas. Que son como unas uñas que le dicen. Sí, como las uñas, correcto, exactamente, las uñas. Es más o menos el mismo tipo de tornillo, nada más que en vez de poner uñas, es lo que van a poner estos tornillos con su soporte, pero son unos tornillos grandecitos. O sea, se me escapa si son las 2 pulgadas ahora mismo o un poquito más el largo del tornillo, ¿no? Pero es igualito al tornillo que se utiliza con las uñas, más o menos. Sobre todo el de pared, más que nada. El de pedestal usa un tornillo también largo, pero es un tornillo para fijar, ¿no? Tiene que fijar, eso depende de la persona si quiere o no quiere abrir el hueco en la pared, ¿no? Por eso es la opción. En el de pedestal, si lo quería instalar con el tornillo, lo puede instalar con el tornillo, o si no, lo puede instalar con un clavo líquido, que también es funcional, ¿no? En el de Gracias, pedestal. Carlos. Ajá, bueno, uno de nuestros asistentes nos consulta. Si él quiere ponerle granito al mueble, ¿podría ponerlo en el lavamanos? ¿Podría ponerle un lavamanos tradicional sobre el mismo? Ya quieren transformar el mueble. Ya quieren transformar el mueble. Ya quieren transformar el mueble. Ok. Ya sé que no le gustó el espíritu. No le gustó el modelo de acá. Ok, bueno. Mira, o sea, si ya tienes el cajón, ya armaste el cajón y no te gusta, o sea, quieres hacer tu propio invento, es válido, no es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, puedes ponerle un granito, o de repente cortar un granito en las dimensiones que más o menos vayan con el mueble que estás utilizando, y casi siempre para que se vea bastante interesante y estético, sería conseguirte un tazón para que se vea como superficial, ¿no? Definitivamente, ¿no? Uno puede hacer lo que quiera, definitivamente, pero sí se puede hacer. Con el cajón puedes hacer otras cosas. Ya tienes el cajón, ya te sirve para cambiarlo, pero ya tendrías que invertir en otro tipo de material aparte para hacer lo que se te ocurra, ¿no? O sea, pero la idea de esto que nosotros hemos traído es tenerlo todo en uno. Pero si quieres usar una parte que es la cajonera, por así decirlo, y colocarle otras cosas diferentes, son válidas. O sea, la persona, pero claro, vas a invertir en otro tipo de productos para hacer lo que quieres a tu gusto. Gracias, Carlos. Nos pregunta el señor Moisés, ¿cómo se empalma la trampa flexible al bajante de agua del lavamano? La trampa flexible al bajante. No tengo el tubo, pero esto viene además así. O sea, súper sencillo. O sea, actualmente cuando armas el tubo de desagüe, que el plástico el que es un tubo que colocas actualmente es la misma forma. Viene acá y lo encajona acá. Este también tiene lo mismo y se mete prácticamente a presión, por así decirlo, ¿no? Que si quieres, por seguridad, si quieres colocarle un poquito de teflón, ¿no? De silicón lo puedes hacer, ¿no? Pero es súper sencillo. Es a presión. Esto es a presión. O sea, lo quitas y lo metes a presión, pero le puedes poner un poquito de silicón si quieres también. Pero esto de verdad es otra historia. O sea, cada vez que instalas uno de los tradicionales, es un tema. Es un tema. Pero con esto es súper sencillo. Súper sencillo. Gracias, Carlos. Mira, después del comentario de cambiar y remodelar el mueble, tengo un montón de comentarios más. Por ejemplo, la señora Gloria nos dice que ella le puso granito y que puso un lavamanos de vidrio transparente. Wow. Y en base a esto nos están preguntando si vendemos el cajón solo. Y también nos consultan si al cambiarle la superficie, por ejemplo, el señor Peña, con respecto a la pregunta de colocar un sobre de granito u otro lavamano, la estructura del mueble podría soportar ambos pesos. ¿Cómo ellos saben cuánto puede soportar? Porque lo quieren transformar, Carlos, te comento. Debe ser que les gusta, tienen algunos lavamanos que quieran mucho en su casa, o como hizo la señora Gloria, de poner un tazón de vidrio. Wow, bueno, definitivamente que
Bueno, el mueble que está ahí está diseñado para soportar un lavamanos y sea un lavamanos de cerámico. Y se dieron cuenta, es un lavamanos, no es un lavamanos, o sea, un lavamanos que de verdad es algo pesadito, ¿no? O sea, que está diseñado para soportar ese peso de un lavamanos, de una magnitud más o menos de las dimensiones del mueble, ¿no? Si haces algo, ese tipo de instalación de un granito que tiene un peso más o menos, tendría que más o menos ver el tema del peso del granito. Sé que si tanta cosa, porque o sea, dependiendo del peso del granito, más el peso bueno, el lavamanos va a ser un lavamanos pequeño de tazón, podría aguantarlo, pero no sé, tantas cosas. Yo te recomendaría ya ahí sí vas a tener que armar un mueble a tu gusto, porque ahí sí necesitarías armar, por ejemplo, dimensiones un poquito más grandes y que soporten un poquito más de peso, ¿no? Este mueble aguantaría un poco, o sea, no es que no aguantaría, sí aguantaría, pero no te puedo asegurar qué tantas cosas le vayas a poner encima, por eso, o sea, él aguanta el peso, pero no estoy 100% seguro si qué tanto le vayas a meter, ¿no? O sea, si le vayas a meter muchas cosas muy pesadas, lo soportaría, ¿no? Porque el mueble está diseñado para aguantar, o sea, ese mueble está diseñado para aguantar y es más, es un mueble bastante robusto, pero de todas maneras, por temas de hacer algo ya más personalizado, entonces ya preferiblemente que haga un mueble personalizado, ¿no? Pero si quieres lo puedes, o sea, intentarlo no está de más, pero no te aseguro, dependiendo de qué tanto le vayas a poner, qué tanto peso, me explico. Pero el mueble es resistente, pero no es como para colocarle un camión encima, ¿no? Definitivamente. Así es, Carlos. Gracias. Carlos, nos pregunta el señor Rodríguez, si no hay tubo de desagüe, ¿qué tamaño sería lo más conveniente? ¿De media? De tubo de desagüe no, el tubo de desagüe no, el tubo de desagüe es una cosa, o sea, un tubo de desagüe no es lo tradicional. El tubo de desagüe de este tipo es de 1/4, de que se usa por lo general en los lavamanos, que es lo común, ¿no? Lo común que se usa en este tipo de desagüe. Pero eso casi siempre, este tipo de lavamanos, por lo general lo deberían traer, porque es una instalación completa, ¿no? En el caso de los lavamanos tradicionales, obviamente no vienen con eso, pero o sea, tú le compras aparte este tubo de desagüe para lavamanos. Por lo general, siempre asegúrate que sea de lavamanos, no de fregador, sino de lavamanos. Y ahí te vas a asegurar que la medida es la correcta, ¿no? Es 1/4, si mal no fallo. Gracias. Carlos, el señor Alvis nos pregunta, si él desea cambiar el mueble a otra posición, ¿no hay problema a la hora de desarmarlo, instalarlo en otro lugar? ¿Qué es lo más recomendable? No, porque una vez armado el mueble, por lo menos el que tienes de pedestal, lo único que tienes que quitarle es todas las tuberías que tiene, la tubería de desagüe y la tubería de agua. Si lo quitas con high tag, bueno, un poquito, ahí es donde viene la parte complicada. Tendrías que sacarle el high tag, ¿no? Con cuidado, ¿no? O sea, si lo colocaste con tornillos, que ahí es donde viene la parte interesante, nada más le quitas los tornillos y te lo llevas para otro lado. El high tag, como queda tan pegado, no hace que te rompa en la parte de atrás la misma madera, o sea, la misma melamina, ¿no? Puede ser la diferencia entre uno y el otro, o sea, el tornillo lo puedes ateladrar y después, si más adelante lo sacas con sus tornillos y te lo llevas a otro lado. El high tag, como queda pegado ahí, te puede levantar todo lo que es el tema de la madera que está pegando a la pared, ¿no? Esa es la diferencia entre una y la otra, ¿no? A la hora de que si, ya no me gusta aquí, me lo voy a para otro baño. O sea, así que si vas a hacer algo así, entonces mejor usa, cuando la primera instalación, mejor utilízalo y fíjalo con tornillos, ¿ok? Para que después de que me la sabes que lo voy a usar en otro baño, me lo llevo para otro baño y lo uso allá, entonces le quitas los tornillos, le quitas las tuberías y te lo llevas para otro baño. Sí, gracias. Sí, ahí vemos varios comentarios en el chat que sí, en efecto, si tiene clavo líquido, no sería un poco más difícil de desinstalar. En efecto. Exacto. Carlos, con relación a los mantenimientos o la limpieza, tenemos varias consultas con que se limpia la superficie, el baño, etcétera. Y bueno, ahí no sé si alguien le pueda dar un tips a la señora González de la parte del moho,
que se forman justamente en la silicón. No sé si alguien pueda tener una Eso sí. y le pueda comentar cómo lo hacen, ¿no? Sí, porque ahí sí, allá es un tema de limpieza y es otra historia, ¿no? Estos muebles, recuerda que son muebles o sea, como los muebles que tiene de sus muebles, así como limpia los muebles de escritorio, así como limpia los muebles de su cocina, sobre todo los armarios de cocina, igual, o sea, no, la misma forma como lo hace, ¿no? Prácticamente, ¿no? Así mismo, le puede poner un poquito de cerita para que se vean bien bonitos y se vean brillantitos también, y los conserva, ¿no? O sea, pero es la misma forma como limpia un escritorio, como limpia un mueble de esos de cocina, el mismo mantenimiento que se le da a cualquier tipo de mueble que utiliza, ¿no? La misma cosa. Gracias, Carlos. ¿Hay algún solvente que debilite el clavo líquido? Nos preguntan. ¿Conoces algo que pueda usarse? Puede que exista, pero no lo conozco. De verdad no lo conozco porque esa parte sí no la conozco así, pero puede que exista. Tendría que averiguarlo ya entonces definitivamente con alguien que sea el experto en ese tema. Sé que hay solventes para pegamentos, pero no sé si los solventes de pegamento sean para High-Tac. Son para otro tipo de pegamento, pero para High-Tac no estoy seguro. Ahí se tendría que verificar. Gracias. Tenemos varias preguntas con relación al precio de la mano de obra, ¿no? Estos muebles vienen en caja y es para que uno mismo lo haga. Correcto, Carlos. Así mismo. Por eso es que lo estamos haciendo, para que uno mismo lo pueda hacer con la ayuda de otra persona, más para que le agarre la puertita, porque es lo único que necesita, que te ayude, y que te ayude con el lavamano. O sea, es la única ayuda que vas a necesitar prácticamente. Pero está hecho como cuando uno agarra un mueble de esos que vienen en cajetitas y uno lo abre y empieza a poner todos los tornillitos y todas las cosas igualito. O sea, es para que uno mismo lo pueda ir haciendo, o sea, sin tener que contratar a otra persona. Ya si quieres contratar a otra persona por el tema de, bueno, la instalación del tema de la llave de ángulo, que tengo que cambiarla, o con otra llave de ángulo, doble, cosas como esas, que ya ese es un tema diferente. Pero el mismo mueble, o sea, está hecho para que lo pueda armar una persona. O sea, con la ayuda de otra persona, obviamente, no para que lo apoye, ¿no? en el ensamblaje. Así es, Carlos. Bastante sencillos. Y bueno, con las instrucciones y el apoyo que nos ha dado Carlos, creo que algunos pueden arriesgarse a hacer algo, un proyecto de do yourself, cambiar Así un mueble. Así mismo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias también a todos por acompañarnos. Con esto hemos cubierto la mayoría de las consultas. Muchas preguntas de si usan el clavo líquido, entonces ¿con qué lo quitan? Y la parte de la limpieza del mantenimiento, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Carlos. Gracias, de verdad. Gracias a todos, de verdad, por su participación. Espero que con esto los ayude a sus nuevos proyectos, que quieran hacer sus próximas remodelaciones. De verdad que estos muebles te dan otra perspectiva. Recordemos que el baño es el lugar que uno utiliza lo utiliza, dice, en la mañana, en la noche, en la tarde, a cualquier hora, dependiendo de las necesidades. Y es el lugar que uno quiere tener, que se vea bonito, pues. Si mal no recuerdo, en otras culturas dice, si quieres conocer a las personas, primero conoce el baño de la persona. Entonces eso te dice, si tienes un lugar bonito y agradable, ya te dice mucho del tipo de cómo eres, ¿no? Entonces eso es en otras culturas, ¿no? Acá en Panamá, definitivamente. Pero es bonito tener esas áreas, de una u otra forma, que se vea agradable, y eso hace que cada uno de nosotros nos metamos en este tipo de proyectos, en hacer algo bonito para cada uno, para uno mismo, pues para uno mismo realmente, ya sea para uno o ya sea para una oficina o un comercio, y tú quieres tener un área que de verdad se vea diferente, moderna y sobre todo linda. Gracias de verdad por todo. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Que pasen muy buenas tardes y muy buen fin de semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.